Buenas noches, bienvenidos señoras, señores. Una semana más con ustedes en este mes de febrero de desfiles de carnaval de Antrosio en muchas de las localidades asturianas y hablando de los temas que la actualidad impone. Hoy con invitados en nuestro programa, pero antes de pasar a nuestra tertulia y por tanto presentar a ese invitado que hoy nos visita, hablamos de un término imputado que en muchas ocasiones todos utilizamos y dudo mucho que sepamos exactamente a qué se refiere. Ya saben que en nuestro programa arrancamos siempre con temas económicos o jurídicos. Hoy toca la cara B del disco, el asunto jurídico en este caso. Yo no sé si los periodistas lo sabemos cuando lo utilizamos, pero dudo mucho que algunos políticos o que muchos políticos sepan realmente todo esto, incluso algunos aunque tengan formación en Derecho. Gonzalo, bienvenido. Buenas noches, lo primero. Así es, pero es que incluso entre los propios juristas el término imputado genera una cierta confusión porque es un término ambivalente. Es un término que nace como ordinario, digámoslo así, con el procedimiento abreviado, porque cuando el procedimiento era solo el procedimiento ordinario, lo que se conoce como el sumario, que hoy en día queda reducido a los delitos más graves, las figuras quedaban perfectamente definidas en el íter procesal, ¿no? Es decir, el imputado era aquella persona frente a la que se dirigía la investigación jurídica. Una vez que la investigación judicial se cerraba, se dictaba el auto de procesamiento y frente a esa persona ya se dirige el procedimiento penal, ¿no? A partir de ese momento tenía el estatus de procesado y luego cuando las partes, después de esa fase intermedia, que es cuando se dirige el procedimiento formalmente contra alguien, ya es el procesado, las partes califican, ya acusan y a partir de ese momento la persona contra la que se dirige el procedimiento penal se convertía en el acusado. ¿Qué ocurre? Que en el procedimiento abreviado, como no existe la formalidad del auto de procesamiento, es decir, no existe el momento a partir del cual se dirige el procedimiento de una forma más formal o más intensa o más precisa, digámoslo así, frente a una persona, pues el término imputado abarca desde la primera declaración hasta el momento en que se efectúa la acusación, que una persona se convierte en acusado. Entonces sí podemos decir que hay diferentes situaciones del imputado y por eso en ocasiones es correcto lo que dicen los políticos, porque no es lo mismo aquella persona frente a la que se dirige la investigación porque hay unos meros indicios que aquella persona que ya se ha dictado un auto de incoacción de juicio oral y ya hay una imputación un poco más formal. O sea, no es lo mismo imputado que procesado, por ejemplo. No, en ocasiones sí. Vamos a ver, en el procedimiento abreviado no existe la figura del procesado. Por lo tanto, hay un momento en que el imputado es igual que el procesado del procedimiento sumario. La figura de procesado e imputado responde más al tipo de procedimiento que se siga, es decir, a la gravedad del delito, que a la situación procesal en sí de la persona a la que se le denomina imputado o la persona a la que se le denomina procesado o ya acusado, que es cuando se abre juicio tras las acusaciones frente a esa persona. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos tipos de imputados, como decía, ¿no? Es decir, está el imputado aquel frente al que simplemente se le toma declaración porque alguien le ha denunciado, llega al juzgado y el juzgado lo cita como imputado. ¿Por qué? Lo cita como imputado porque es una garantía procesal, sobre todo la garantía del derecho de defensa, el poder llevar abogado, el no poder declarar contra ti mismo y otra serie de cuestiones. Pero luego está el imputado frente al cual ya se dirige un procedimiento de una forma más formal. Es decir, ya se dicta un auto en el que termina el procedimiento abreviado y se pasa a la fase intermedia, que en el procedimiento abreviado es precisamente el procedimiento abreviado. Se terminan las diligencias previas y comienza el procedimiento abreviado. Es un procedimiento distinto, ¿no? Pero en este caso, sobre todo en este caso que tenemos estos días investigando o que está en el candelero, que es el de Griñán y Chávez, lo que tenemos que decir es que precisamente por el tipo de procedimiento que se sigue, es una imputación formal, en este caso, la que ellos reciben ante el Supremo. Es decir, no es como cuando te cita un juzgado a declarar sin más, sino que es una imputación más formal. Podemos equipararla a la citación como imputada de la infanta en su momento. ¿Por qué? Porque en este caso, no siendo necesario, en este caso sí es procesalmente necesario, en el de la infanta no lo era, sí hay ya una imputación formal por parte de un juez sobre la comisión de determinados delitos. Y me explico. En el caso de la infanta fue un auto de imputación
auto de imputación que no existe en el procedimiento español, pero que él lo tuvo que hacer para justificar una medida excepcional frente a una persona excepcional, por lo menos jurídicamente la infanta, aunque tenga un estatus indefinido, lo era, y él se vio forzado a utilizar una figura jurídica apta para ello, ¿no? El auto. Dictó un auto en el que la imputó. Normalmente, como ya explicamos además en su día, la imputación se hace por una providencia de 2 líneas. Cítese a declarar como imputado a Pepito. No hay más razonamiento normalmente por el juez, ¿no? Se incoan unas diligencias previas cuando se recibe la noticia de una denuncia y luego la imputación como tal no existe hasta mucho más tarde. ¿Qué digo que en este caso cambia? En este caso lo que cambia es que para que estas 2 personas sean citados ante el Supremo en tanto que son aforados, lo que hay es un auto que dicta el juez de instrucción en el que expresa los elementos indiciarios de un delito, la atribución de esa conducta delictiva a esas personas y la atribución de la competencia judicial al Tribunal Supremo. Por lo tanto, en este caso concreto, sí hay una imputación formal por parte del juez de instrucción. Y ojo, hay otra imputación formal más por parte del Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo, cuando recibe ese auto del juez de instrucción en el que se dice, oiga, estos señores pueden haber cometido este delito, aquí están los elementos de convicción que yo tengo para decir eso, indicios suficientes, y sigas el procedimiento frente a ellos, ¿no? Aunque de nuevo se practiquen unas diligencias previas ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tiene que valorar si ese auto del juzgado en el que expresa la existencia de una serie de indicios racionales de la comisión de un delito por parte de 2 diputados, por tanto por parte de 2 aforados, el Tribunal Supremo sí hace una reflexión sobre ese contenido y dice, efectivamente, aparentemente esto es así, cítesele a declarar como imputados. Es decir, en este caso estamos hablando de la figura del imputado formal, no meramente del imputado procesal que se les dan unas garantías para ello. Es decir, no estamos hablando de unas diligencias de investigación, sino estamos hablando de la instrucción de una causa penal frente a alguien. Porque en las diligencias de investigación, las diligencias previas, aunque hay una persona frente a la que se dirige la investigación, realmente lo que se investiga es si se han cometido o no unos delitos. Y digamos, podemos decir que en este caso no se investiga si se han cometido unos delitos. Lo que estamos ya es determinando la participación delictiva de unas personas concretas. Y por lo tanto hay una reflexión formal y hay un acto formal de la justicia que imputa la comisión delictiva a esas 2 personas. Y por lo tanto, si hablamos de lo que teóricamente se estaría refiriendo el PSOE en su momento de imputación formal. Sí existe una imputación formal, aunque evidentemente no existe una acusación, porque en ese momento no puede haber una acusación. Por tanto, ¿se equivoca Pedro Sánchez cuando destituye o no cuenta con Tomás Gómez y sin embargo mantiene a los 2 imputados en Andalucía? Bueno, esto demuestra que lo de Tomás Gómez fue una excusa, porque Tomás Gómez era simplemente un presunto sospechoso de haber cometido un delito. No pasaba de ser un presunto sospechoso. Es decir, todavía no había, ni siquiera había ido a declarar como imputado ni con ninguna categoría en juzgado. Parecía que se le iba a imputar. Por lo tanto, resulta evidente que sí, que se equivoca. Pero tenemos en Asturias un precedente en el que el PSOE actuó exactamente igual, que es en el caso del diputado 17, de Quico. Tan poco felizmente conocido, ¿no? En el caso de Quico actuaron exactamente igual que están actuando en este caso. Él fue a declarar como imputado ante el TSJ, no dimitió, y dimitió cuando el TSJ cerró la instrucción. En el momento en que dictó el auto, en este caso de incoación del Tribunal del Jurado, en ese momento sí dimitió. Es de prever que en este caso actúen exactamente igual y cuando se dicte el auto de incoación de procedimiento abreviado y ya no sean diligencias previas, cuando se termine toda la investigación y se produzca lo que es la instrucción ya de las partes para calificar, en ese momento los dimitirán o dimitirán ellos. Es de suponer, salvo que en ese momento vuelvan a cambiar su doctrina, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo de Tomás Gómez fue una evidente excusa para quitar un candidato que no le gustaba. No sabemos si por aquello que salió en un medio de comunicación de que nadie es mejor que Tomás Gómez. No porque no hubiera otro mejor, sino porque presentabas a nadie y sacabas más votos, ¿no? O sea, habían hecho ese estudio, parece ser, en el PSOE, que sin candidato tenían más gente que les votase que con Tomás Gómez. Yo creo que en el fondo fue quitarle
a las bases ese poder democrático de equivocarse, ¿no? Es decir, estamos hablando de una democracia de mentira en el PSOE, como siempre. Normalmente yo soy de los que creo que la izquierda todo lo hace de mentira, ¿no? Todo lo utiliza como excusa para. Es decir, yo creo que la ideología en ese caso es una excusa para llegar al poder, ¿no? Siguen un poco a Gramsci, ¿no? La excusa, decimos lo que haga falta para poder llegar a donde tenemos que llegar. Una vez que tenemos el poder ya lo detentaremos y ostentaremos como nos apetezca, ¿no? Pero yo creo que es eso. A Tomás Gómez había que quitarlo en medio y había que buscar una buena excusa. Si a cualquiera que está imputado decidimos apartarlo de la política o del cargo que ostenta, ¿qué pasa si luego se demuestra que es inocente? Pues mira, pues nada, pues que puede volver a la política, pero eso como cualquier persona, ¿no? Es decir, la tacha que supone que se le produce a cualquier persona con una imputación en su puesto de trabajo, en su familia, a nivel personal, es igual de intensa que frente a un político. Un político está más expuesto porque es quien detenta y ostenta el poder, ¿no? Yo creo que, para mí, habría que clarificar dentro de lo que son los procedimientos frente a aforados, los momentos procesales, para poder determinar cuándo una denuncia o una instrucción tiene un plus, ¿no? No simplemente responde a un impulso de un particular que denuncia a un político. Ahí sí que sería necesario, pero sobre todo no para beneficiar al político, sino todo lo contrario, para establecer un momento claro a partir del cual ya entendemos que un juez ha dicho que alguien puede haber cometido un delito, que debería ser el momento en que el político dejase su puesto, sin perjuicio de que el juez es falible y le pueden terminar absolviendo, llevar a juicio o no llevar a juicio, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo creo que por el bien, sobre todo de la democracia, habría que determinar en este tipo de procedimientos, y no habría ningún inconveniente en hacer un procedimiento ad hoc para ello, como existe un procedimiento para jueces, como existe un procedimiento por injurias, como existen procedimientos diversos para según qué cosas, ¿no? Es decir, hay un antejuicio para jueces y magistrados. Si tú te creías contra un juez, lo primero que se hace es determinar si esa acusación es solvente. Si tú te creías por injurias, en teoría, en la ley de enjuiciamiento, lo primero que se hace es valorar si esa creía por injurias vale, y a partir de ese momento se hace un trámite acelerado. No habría ningún inconveniente para utilizar algo parecido al antejuicio para jueces y magistrados para determinar cuándo una acusación frente a un político o una denuncia es fiable. De esa forma aclararíamos mucho y evitaríamos, por ejemplo, en Asturias creo que hay más de 40 causas abiertas frente a políticos en ejercicio. Siendo estrictos, habría que pedir a esos 40 que se apartasen. A mí me parece en ocasiones disparatado, porque en ocasiones hay denuncias que no se sostienen y que por mera doctrina procesal el juez tiene la obligación de admitir y de realizar una serie de diligencias de investigación. Es cierto que ahí habría que ser un poco más precisos y establecer un procedimiento que nos permitiese fijar con claridad a partir de qué momento el estatus de un político procesado es más grave o menos grave. No tener que esperar durante tanto tiempo a la formulación de escritos de calificación o al auto de incoación de PA o al auto de procesamiento en su caso. Bueno, es dudoso que a un político por un hecho político se le pueda llegar a un procedimiento sumario, pero bueno, para el auto de incoación de PA quizás sea demasiado tardío como para tener que esperar tanto y sobre todo tener que tener sometido a la democracia en este caso. Pero en el fondo cuando se enjuicia un cargo público se enjuicia la democracia, es tener a la democracia en suspenso durante tanto tiempo, ¿no? Entonces quizás lo correcto sería formular una especie de antejuicio que sirviese para valorar de forma concentrada la existencia o no de indicios, algo más que de meros indicios para llevar adelante la instrucción. Uh-huh. Bueno, pues aclarado creo queda este asunto. Me vas a permitir que, hablando de derecho, aproveche en este momento para deciros que saldrá en breve el anuncio de la manifestación que habrá en Madrid en favor del derecho a la vida, bajo el lema de que cada vida importa, y que será el 14 de marzo en Madrid, y veréis ahora mismo la información de los autobuses que se organizan desde Asturias para que quien no quiera ir en su coche, le apetezca ir y no quiera efectuar un gasto excesivo, pueda subirse a uno de esos autobuses y ir con el resto de defensores de la vida asturianos a Madrid. Así precisamente nos despedimos y quedamos viendo ese vídeo promocional de esa manifestación del 14M.
Estamos de nuevo, señoras y señores, en la segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos, tiempo para el debate, para la tertulia, y temas hay para aburrir, algunos muy divertidos, como eso de los 380 euros que Rato pide por sus cojines. Ojo, no hagamos confusión de ningún tipo, hablamos de ello enseguida. Es una noticia que en Gijón está circulando, fíjate qué cosas hay por ahí. En fin, en el Partido Socialista el gallinero está como está, sigue revuelta la cosa, sobre todo en Madrid, y Pedro Sánchez podría ser el protagonista de 50 candidatos de Grey o algo parecido, porque no sé cómo lo va a solucionar todo esto. Bueno, vamos a empezar dando la bienvenida a nuestros invitados. No me extraña que los chinos digan que este es el año de la cabra. Así estamos. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas noches. Absolutamente. Respecto de eso, los otros de Rato yo creo que valdrían mucho más en función del éxito que tienen entre las mujeres, ¿no? Y para algunos inversores en Bankia, en Caja Madrid, se conformarían con tener eso también, sí. Sí. Con colgarlo por ahí, probablemente. Sí. Bueno, vamos a dar... tenía que haberle dado la bienvenida primero a Rosa, pero bueno, que nos disculpe. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ya entro en debate con Gonzalo porque, bueno, ha hecho un comentario absolutamente machista, muy en línea, pero bueno, la noticia lo pide, los cojines de Rato. Pero decir que los suyos valen mucho, ¿habida cuenta del éxito que tiene? No nos hagamos trampa, por Dios, eso no es machismo. Bueno, Gonzalo... No me he metido con las mujeres, me he metido con él, luego no puede ser machista. No, entramos todos a saco. Hombre, la verdad, Rato ha agraciado el pobre poco, Bueno, por eso hablo de que sus otros atributos tienen que compensar su falta de gracia, ¿no? Hay otros en el PP, o incluso que ya no están en el PP, que no sé si más agraciados o menos, pero tuvieron mucho éxito con las mujeres también. Sí, bueno, en el PP hubo gente con... Bueno, ¿por dónde vas? No voy. Iba a decir que hubo hombres muy guapos, muy... En fin, tienen al Gary Cooper que llamaban que era Zaplana, que era un hombre, en fin, estaba francamente bien. Bueno, aquí en Asturias tenemos uno que le llaman el negro Cangas. O sea, que también está siempre bronceado. O sea, que aquí hay para todos. Oye, Rosa, ¿algo querías decirle sobre la intervención anterior de Gonzalo? Algo queríamos empezar discrepando ya también, ¿no? No, discrepando no. Preguntando a Gonzalo, ya que hablaba sobre las imputaciones, yo sigo teniendo dudas relativas, ¿no? Entonces, yo lo que quería saber es, jurídicamente, Chaves y Griñán deberían dimitir por buenas prácticas o realmente en estos momentos están en un punto que no hay nada, que simplemente hay lo que conocemos como imputación, pero el fondo es que no hay absolutamente nada todavía. Vamos a ver, no sé si me estoy explicando bien. Perfectamente, pero partes de un error que es mera publicidad política. Es decir, que en el fondo no hay nada. No, vamos a ver. Yo creo que lo expliqué un poco al final. En la situación procesal de Chaves y Griñán hay un auto del juez de instrucción que dice que ellos son presuntamente autores de una serie de delitos. Es decir, no es ¿Presuntamente? Claro, bien, no, pero es que tú hasta que te condenan eres presunto. Bien, ¿vale? Pero discúlpame que incida. Vamos a ver, ¿cómo se podría solucionar para que los políticos, y no soy yo defensora de políticos, pero creo que a veces es muy injusto, para que los políticos no tengan que pasar por este proceso que en el momento que te imputan, vamos a decir entre comillas, estás muerto, porque te van a vapulear, seas culpable o no lo seas. O sea, estás imputado y ya tu honorabilidad desaparece, aunque luego al final no tengas ningún problema. Pero claro, como siempre en política la gente tiene muchos enemigos, porque eso es cierto, vas a estar siempre con la espalda abierta de que llegue algún partido, algún grupo, alguien que te implique en algo que va a hacer que tengas que dimitir. ¿Cómo se puede evitar eso para gente honorable, que evidentemente la hay? Bien, te respondo a las dos cuestiones. A la primera, hay una imputación formal frente a ellos, por lo tanto yo creo que deberían dimitir. ¿Por qué digo que hay una imputación formal? Porque no es un estatus procesal garantista de no declarar contra ti mismo, sino hay una reflexión de un juez que ha dicho, estos señores son presuntos responsables de este delito, existen estos indicios, y hay
una resolución del Supremo admitiendo su competencia y por lo tanto manifestándose sobre esos indicios, o por lo tanto que se debería haber manifestado sobre la plausibilidad o no de esos indicios, ¿no? Por lo tanto, deberían dimitir porque formalmente se dice que que pueden haber cometido unos delitos. No se puede decir más que pueden haber cometido unos delitos en este momento. ¿Y cómo solucionamos eso? Yo creo que algo apunté. Yo creo que con el antejuicio. El antejuicio sería, sin necesidad de muchos cambios en la actual ley, sería una forma fácil de hacerlo. Yo parto de que absolutamente todas las diligencias previas, todas, es decir, toda la fase instructora pura, debería ser secreta siempre. O por lo menos, si no secreta, debería estar prohibido divulgarlo. Yo creo que debería ser así. Partiendo de eso, el momento en el que el juez de instrucción, antes que se presenta la denuncia a los delitos o investiga, cree que hay una imputación que hay una presunción de que un aforado ha cometido un delito, en ese momento es cuando se debería decir: estos señores están formalmente imputados. Es decir, se terminaría esas previas con un auto en el que se diría: estos señores, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y sería el juez de instructor el que lo remitiría al órgano competente para terminar la instrucción y el enjuiciamiento, y sería ahí, en ese momento, cuando ya podríamos decir que existen indicios más que razonables, no una mera denuncia, no un mero ataque personal. Pero ese debería ser el momento, y hasta ese momento toda la instrucción, políticos y no políticos, debería ser, si se quiere, no secreta, pero sí privada o confidencial. Correcto, aclarado. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a Pablo González, al que yo creo que no incurrimos en ningún error y presentamos ya como secretario general del Partido Popular Gijonés, ¿no? Así es, Víctor. Buenas noches. Ha sido una especie de parto, no obstante, ¿eh? No ha sido fácil tampoco todo el proceso, ¿no? ¿Cuándo es fácil cualquier cosa relacionada con el partido político, no? Bueno, bienvenido, Pablo. Además, ha sido mucho tiempo parte de este programa, así que estamos encantados de tenerle aquí. Estoy como en casa, nunca mejor dicho. De nuevo. Encantado, gracias. Mucha tarea ahora por delante, ¿no, Pablo? Toda la tarea. Y no solamente la habitual de organización de un partido, sino, bueno, pues hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y hay que preparar un partido para su funcionamiento normal y también en clave máquina electoral. Así que la tarea es doble. ¿Lo de Cascos influye mucho más en Gijón que en ningún otro sitio o no? Hombre, influye, por supuesto que influye, todo influye. Lo que pasa es que yo creo que los partidos tienen que acostumbrarse a depender de ellos mismos, sobre todo. O sea, los que tenemos una mentalidad muy economicista, muy liberal, creemos que al final es toda una competencia. Y cuando un partido se enfrenta a la oferta-demanda de los votos, de los demandantes, que en este caso son los votantes y tal, hay que ir con un producto competitivo, que convenza, que solucione los problemas de la gente. Y a partir de ahí, ese es el juego. Si alguien te supera, si alguien vende más que tú, si alguien tiene más votos que tú, es que evidentemente o tiene un mejor producto o lo supo vender mejor que tú y el problema es tuyo. Bueno, pero si el principal competidor retira su producto más importante, pues hombre, eso influye. Bueno, en Gijón, quiero decir, tenemos una alcaldesa que es de Foro, que es del partido Foro, con lo cual, y la alcaldesa sigue ahí, con lo cual, y sigue esta alcaldesa y parece que va a ser, está confirmada que va a ser la candidata en mayo, con lo cual, bueno, ese producto que es la competencia local del Partido Popular, pues sigue ahí. Sí, lo que queráis ir preguntando a Pablo. Bueno, yo estoy encantada de que Pablo esté hoy aquí con nosotros. Yo creo que Pablo es un valor importantísimo en el Partido Popular. Bueno, se nota la amistad y el cariño con esto que digo, pero es también una realidad. Yo quería preguntarle a Pablo, porque en Gijón ha habido, bueno, pues muchos problemas y no se puede obviar. ¿Cómo está ahora mismo Gijón y qué es lo que esperáis de ahora en adelante? Pues bueno, Gijón ahora mismo lo que está es absolutamente, acaba de salir de un proceso congresual y el partido tiene que ponerse, digamos, en una dinámica absolutamente electoral. Y eso implica organización interna. Organización, trabajo, adopción de procedimientos, contar con personas, motivar a personas, en fin, lo que es un procedimiento absolutamente interno de un partido. Y en clave, insisto, absolutamente electoral. Porque ¿cómo está el PP en Gijón a nivel electoral? Pues lo veremos en mayo, lógicamente, pero lo que tenemos abierto por delante es todas las posibilidades para cualquier tipo de posibilidad electoral, porque tiene que ser así, además. Y dependerá, insisto un poco en la línea de lo que decía antes, dependerá exclusivamente del Partido Popular. Dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que es la política local, en mi opinión. Yo, visto desde fuera, es decir, soy obetense, no soy gijonés, sí noto una cosa en Gijón, que yo creo que es, siempre lo digo, el principal problema que tiene el PP en Asturias es un problema de comunicación, ¿no?
A mí, Foro en Gijón me parece como absolutamente lampedusiano, ¿no? Que todo cambie para que... Lampedusiano. Que todo cambie para que todo siga igual. Porque Foro venía a abrir las ventanas, Foro venía a que corriese el aire, Foro venía a cambiar la gente. Lo que ha hecho ha sido un cambio de cromos, porque es que Gijón sigue teniendo el mismo peso de empresas públicas, semipúblicas, administración y todo eso. Agravado, además, yo creo, con un favor que le ha hecho el PP. Y es una crítica absoluta, que no es una crítica a Gijón, sino que es una crítica a Madrid, ¿no? En concreto al Ministerio de Administraciones Públicas. Gijón es uno de los ayuntamientos piloto en la e-administración, ¿no? Ventanilla única y todo esto. Por lo tanto, a Foro se le ha brindado en Gijón la posibilidad de tener una administración más ágil que en el resto de Asturias, y yo no veo, y esto ya es profesionalmente, que se ha producido ninguna agilidad al margen del marketing, ¿no? Yo creo que los procedimientos siguen igual, puede que incluso peor que antes, ¿no? Claro, porque es que al final el buen servicio ciudadano no es una cuestión tanto de e-administración, o sea, aplicar tecnología a lo que es el trato entre administración y administrado, como de que tengamos o no tengamos un sector público que lo abarque absolutamente todo, que es el caso de Gijón. Es un buen ejemplo, en realidad, lo que ponías, porque si habéis seguido los últimos meses el tema de la fusión de empresas municipales en Gijón, que yo juraría que se comentó en alguna ocasión, incluso en esa tertulia, creo, pues bueno, sí, Foro ha hecho el ejercicio de fusionar empresas municipales, y cuando alguien fusiona es para algo. Pero lo que no he visto, yo particularmente no he visto nunca, es que se fusione para nada. Y en este caso ha sido pues para nada. O sea, pongo el ejemplo, 3 empresas municipales que mueven 10 millones de presupuesto de euros al año entre las 3, al final se fusionan en una que sigue moviendo casi 10 millones de euros, exactamente 9.900.000 euros. Y los 3 gerentes siguen contratados por la nueva empresa fusionada. ¿Tiene sentido esto? No tiene ningún sentido. Con lo cual, en la línea de lo que tú decías, Gonzalo, sí que en muchos aspectos en Gijón ha habido una inercia del esquema de ayuntamiento, de administración local que tenía el Partido Socialista. Pues bueno, Foro verdaderamente la ha heredado, y en vez de convertirla, disminuyéndola, haciéndola más pequeña y más eficaz, como tú decías, pues se ha acomodado en esa situación. Haciendo, porque por supuesto hicieron cosas bien, pero esta, que es el gran reto que tenía Gijón hace 4 años ya, está absolutamente por afrontar. Y es una asignatura pendiente. Cuidado, que hace 4 años no nos pasaba tanta factura, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque para mantener esta estructura, el IBI, estamos pagando casi 100 millones al año de IBI. Hemos partido de 60 al principio de la crisis, o sea que son unas diferencias asombrosas. Y yo quería preguntarte, Pablo, en el PP en Gijón ha vuelto gente de Foro, hay mucha gente que estuvo en Foro y ha vuelto, y yo oí el otro día a la presidenta del Partido Popular hacer un llamamiento que me parecía generoso, en el sentido de que las personas que hayan militado en Foro y por lo que sea les apetezca volver, tienen la puerta abierta en el Partido Popular sin preguntas. Parece algo generoso, y que hay mucha gente posiblemente en Foro que se lo esté pensando. Lo que pasa es que, bueno, hay determinados matices, en el sentido de que, pues bueno, hay mucha gente que se fue a Foro, que estuvo muchos años en el Partido Popular y luego se fue, y tiene un cierto reparo, bueno, de pensar, tengo que volver a llamar a la puerta, y bueno, eso da apuro, pero yo creo que en el fondo eso no va a ser problema para que muchísimas personas voten al Partido Popular. ¿Cómo lo estáis viviendo en concreto en Gijón? Y me imagino que también tengas información a nivel regional. ¿Está habiendo un movimiento de gente? Sí, y no solo ahora, sino en los últimos meses. Pero en línea con lo que tú decías, es que en realidad es lo normal. Las puertas de los partidos tienen que estar abiertas para entrar y para salir, cuando libremente quiera cada cual. Y lo importante, por supuesto, en realidad, no, en mi opinión, no se puede vender, o no se puede decir que es como una especie de plus. Es que es lo que ha dicho nuestra presidenta regional, con mucho sentido común, es lo lógico, es lo que todo el mundo debería entender, que es la manera de funcionar de un partido. Cualquiera puede venir a un partido, por supuesto, al que quiera, eso sí, con intención de sumar, que parece algo obvio también. Y yo creo que esa debe ser la línea, como ha pasado más veces, además. Sí. Sabemos cómo acaba la parábola del hijo pródigo. No molestará a los que toda la vida estuvieron en el PP, que ahora se abran las puertas así, incluso pueda ocupar algún cargo importante, alguno de los que regresen. Pues puede ser, pues ¿por qué no?
pues ¿por qué no? Insisto que lo importante es sobre todo la actitud que tenga cada cual. Actitud de construir, colaborativa, etcétera. Y eso es la clave. Pero no solamente con la gente que estuvo en otro partido, sino con la gente que se mantuvo toda la vida en el Partido Popular o en cualquier otro. O sea, la clave es la actitud que tengas dentro del partido. Eso es lo obvio, ¿no? A mí sí me... Recuerdo lo que, y juraría que también comentamos en alguna ocasión, lo que decía a veces Winston Churchill, ¿no? Que decía que él se cambiaba de partido para mantener los ideales. A veces ocurre. Y no pasa nada. Es que yo creo que es un poco a lo que iba antes, ¿no? Hay que ser leal al partido cuando estás en el partido. Claro. Y cuando crees que el partido en el que tú militas actúa mal, Pero te vas. Es que incluso cuando lo leal también es salirte del partido cuando no crees en ese partido o hay algo que te impide estar al 100%. Pero yo siempre vamos a ver, por primero que hay que explicar que es un partido político. Claro. El partido político es una organización que se monta para concurrir a unas elecciones y obtener el mayor número de votos para poder llevar a cabo un programa de gobierno. Bien, vamos a partir de que esa es la definición ideal, simple, que todo el mundo entiende un partido político. Yo no entendería que un partido político diga que no a nadie. Claro. Hombre, a lo mejor a un asesino confeso, a alguien que lleva 30 años robando dinero público, pues bueno, vale bien, sí, claro. Porque es que se no suma, resta. Pero el sentido común dice que cualquier persona que de buena fe acude a un partido político, que no solo va a afiliarse para decir tengo un carné, va a afiliarse para trabajar, para lograr que el partido tenga más votos, para atraer votos, para poder votarlo, para a lo mejor también tratar de cambiar en lo que puede ser el partido político, lo natural es que se diga ven para acá y participa. Es decir, el problema es que aquí se ha generado una tensión entre Foro y el PP, evidentemente provocada claramente por Cascos, que lo que pretendió es, olvidando eso, vamos a dar nosotros el pedigrí de buen asturiano y el pedigrí de buen demócrata y vamos a decir quién actúa por Asturias y quién no. Es decir, nos vamos a constituir en censores. Y claro, entendiendo eso, es decir, entendiendo que aquí lo que se venía era decir quién puede tener militancia política y quién no es decente que la tenga, que es lo que vino a decirnos Cascos, ¿no? Al final, lo que él va a hacer ahora, que es quedarse de vigía, como dicen, de faro, es exactamente lo mismo. Es decir, yo, Francisco Álvarez Cascos, que soy la de Dios, porque soy el mejor político de la historia de Asturias, voy a decidir quién es lícito que participe en política en el centro derecha y quién no. Bueno, te decirle, mire, usted ya vino a hacer lo que quería hacer, que era destrozar al PP, porque objetivamente le causó un destrozo importante en Gijón y en Asturias, y en Oviedo, quitando de la alcaldía y en muchos otros sitios. Usted ya lo logró. O sea, pues ahora ya que inicia ese largo camino de vuelta a casa, oiga, hágalo de verdad y déjenos de marear. No pretendo seguir haciendo lo mismo desde una segunda línea, que además, si yo taché de la conducta de cobarde, no al personaje, sino a la conducta, más recuerdo que luego a la salida lo comentamos, que no había calificado a la persona, sino la conducta de quedarte en segunda línea, esa conducta es mucho más cobarde, porque lo que estás haciendo es nadar y guardar la ropa. Si se dan una galleta, el Foro, que es lo previsible, sin él, entonces será por culpa de los que se quedaron. Y si tiene un éxito, será porque él se quedó vigilando. Vamos a ver, por Dios, vamos a ser un poco sensatos. Y vamos a hacer eso que Gustavo Bonaparte dice tantas veces. Cuando vamos a hablar de un tema, vamos a ver primero de qué coño estamos hablando, ¿no? Entonces, como estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de unas organizaciones que se hacen para crecer, para ser los más grandes posibles. Y siendo los más grandes posibles, aspirar al mayor número de votos. Pues, ¿quién en el PP no piense lo mismo que piensa la presidenta regional? Yo creo que se ha equivocado de lo que se dedica. Se tendría que dedicar a otra cosa. Yo, retomando una frase que ha dicho Pablo, que me ha gustado muchísimo y que es totalmente cierta y que igual hay que decírselo a mucha gente muchas veces, porque yo también estoy con Gonzalo en que la comunicación no es el fuerte del Partido Popular en Asturias. No es el fuerte. Ni a nivel nacional probablemente tampoco. Pero en Asturias no es su fuerte. No es su fuerte y debería empezar a mover las redes sociales como las han sabido mover otros y empezar a moverse... en la calella, hay que moverse en la calella, en el pueblo, en todos los lados, ¿no? Pero a mí quiero hablar un poco de este tema que decía Pablo, que la lealtad al partido es cuando estás en el partido. Claro. Hay gente que se fue del Partido Popular a Foro, fue muy leal a Foro, pero en un momento determinado decidió que eso no era lo que estaba buscando, por los motivos que fueran, no vamos a entrar, porque no me gustaba el partido, porque no me gustaba el presidente o por lo que fuera. Y se vuelve al PP y estando en el PP sigue leal a tope con el Partido Popular. ¿Qué problema hay? Ninguno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que seas lo importante es que seas leal
al partido en el que estás militando. El resto cuentos. Y un poco lo que dice Gonzalo, esta campaña de que el único partido que defiende Asturias es Foro. Mentira. No, por supuesto. Mentira. O sea, aquí no hay no hay monopolios de la verdad ni hay monopolios de la representación política. Eso es evidente. Estamos en democracia y el votante elige en cada momento, cada 4 años o cada menos, a quién quiere votar. Y es una pura competencia. Y el partido que mejor representa al mayor número de votantes será el que gane las elecciones. Y esa es la idea. Y eso es una competencia permanente que hay que estar en ella. Por eso que nadie considere, que nadie crea que tiene los votos y que a partir de ahí solo queda subir, ¿no? Porque se pueden perder y en muchas ocasiones se pierden. Sí. Y eso es una buena lección de humildad. Que por cierto, en el Partido Popular pues ha experimentado también y hay que tomarlo como algo, bueno, pues una oportunidad para aprender. Estáis trabajando muchos y mucho en el Partido Popular de Gijón ahora mismo. Y sobre todo en un trabajo que no se ve, que se verá poco a poco en las próximas semanas, meses. La clave es el trabajo bien hecho, no el trabajo para la galería, sino el trabajo por abajo. Exacto. Bueno, si queréis agotar este tema, algo más que queráis decir, si no, pues estaría bien analizar otros asuntos de actualidad, ¿eh? Por ejemplo, lo de Grecia, que finalmente se compromete a pagar sus deudas, o sea que para este viaje pues tampoco hacían falta... Básicamente que se baja los pantalones, ¿no? Y lo digo en ese tono porque es que es el tono que él manejaba, ¿no? Es decir, el negociador plenipotenciario, ese ministro de Economía, más chulo que nadie, cuando estaba apretando, pero cuando tiene que arrugarse... No, vamos a ver, era cantado, sí. De nuevo, si sabemos de lo que estamos hablando, la conclusión iba a ser la misma, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que Grecia dé muchísimo dinero que se le ha prestado para que saque adelante su economía. Oiga, el que dé dinero, lo que no puede hacer es pedir más. Y si quiere pedir más, tiene que decir para qué y de qué forma va a ser capaz de devolver ese más y lo otro que había pedido. Si yo voy a un banco a pedir dinero, yo no pongo las condiciones, las pone quien me las deja. Entonces, a mí me parecía que era el resultado final de esto estaba claro. Hombre, siempre te queda la duda con esto de la diplomacia europea, que muchas veces son un poco meapilas, ¿no? Digámoslo así. Muchas veces, en lugar de llamar las cosas por su nombre, lo que hacen es quizás el tratar de contemporizar demasiado, y en esa contemporización parece que pase otra cosa, ¿no? Pero bueno. Yo no tengo muy claro que Grecia, por lo que he leído hasta ahora, porque bueno, Berlín rechazó la solicitud para prolongar los créditos de ayuda y no tengo muy claro que Grecia vaya a hincar la rodilla, Grecia está hincando la rodilla, lo que pasa es que lo hace poco a poco. Se tiene que resistir en clave interna, ¿no? Yo no lo sé, me parece que estos están en una huida hacia adelante, No sé qué decir. El problema de la huida hacia adelante, el problema de la huida hacia adelante es que a lo mejor no hay hacia dónde huir. Por supuesto. Bueno, sí, siempre hay caos, pobreza. No, pero vamos a ver, en lo que hablamos de obtener dinero, a lo mejor no hay dónde pedirlo, porque probablemente Rusia no esté en condiciones ahora mismo de aflojar absolutamente nada. Rusia tiene bastante ahora mismo con sus problemas de liquidez interna a cuenta de la bajada del precio del petróleo y de la guerra que está sosteniendo en Crimea. Que hay mucha tendencia populista que dice, bueno, no hay dónde pedirlo, no pasa nada, no devuelvo lo que debo, nadie me presta un duro en el sucesivo y a partir de ahora me dedico a darle la maquinita a hacer dracmas, o el nuevo dracma, como lo quieren llamar. Eso significa pobreza, salirse de los mercados. Exactamente, o peor, o mucho peor incluso. Con lo cual, pero bueno, cuidado, hay gobernantes para todo, que hay gente que se desliza por la cuesta del populismo hasta donde llegue esa cuesta. Y al final, pero cuidado, no sufren ellos, sufre el pueblo, los ciudadanos. Esa es la cuestión. Yo creo que van a ir por ese camino, los griegos, por el camino populista. No lo sé. Ojalá no por los griegos, Ojalá no por los griegos. Hace mucho frío, en este caso la casa es el euro. Totalmente de acuerdo, pero los dirigentes griegos, no sé. ¿Y vosotros creéis que los ciudadanos en Grecia, por ejemplo, en este caso, o en otros países, alguno más cercano, son conscientes del riesgo? Yo creo ¿de verdad? Empiezan a serlo. ¿Sí? Mira, desde el momento en que la gente está sacando el dinero de los bancos es que la gente está cogiendo el mensaje. Gonzalo, pero la gente que saca el dinero de los bancos es una minoría. No. Es una minoría. No. Es minoría. No. Vamos a ver. Lo saca aquí, lo puede sacar. Vamos a ver quién lo tiene, pero en Grecia, hombre, vamos a ver, el que saque 3.000 euros que tenía en el banco y se los llevó a casa, vale. Pero yo estoy hablando de fortuna. Pero es que son minoría. Bueno, la fortuna ya el que la quería sacar ya la sacó hace tiempo. El efecto corralito es en los de 3.000 euros. Sí. Los otros hace tiempo que lo han sacado. Sí. No, el dinero está aquí en esa gente. El dinero está huyendo de y los esa bancos. gente es la que está haciendo como hizo aquí hace 4 años, que los jubilados iban a principios de mes y lo sacaban todo y se lo llevaban para casa por miedo a que se lo quitasen cuando había amenaza de intervención. Es decir, y eso, tú a quien se lo enfocas es a tu gobierno. Ya. Por cierto, amenaza de intervención que el Partido Popular evitó. Ahí estamos, claramente. Oye, está rápido, Pablo, se nota que ya está en otra clave, ¿no? Es que una evidencia así no se puede Pablo es ágil, obviar. Pablo es muy ágil. Esta era muy fácil. Sí. Bueno, y este asunto de Grecia
sigue teniendo, pensáis, un paralelo con España y demás, con lo de Podemos, o esto descarta... Bueno, Podemos y Siripa sí tiene paralelismo, creo yo. Sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que el pueblo español, el pueblo griego, en fin... Yo creo que hay diferencias muy grandes. Uno, por la situación económica de un Sí, sitio y de sí, otro, que nada tiene que ver. Es más, yo creo que cuando lleguen las generales habremos mejorado un poquito más en economía, con lo cual, vamos, no creo... Pablo es economista y lo podrá explicar mejor que yo, que no hay punto de Como comparación. dijo aquel de Estados Unidos, Los es la partidos economía. y sus dirigentes también, pero... Sí, Y yo aparte de eso... creo que el cambio de ciclo es evidente, o sea, se ha tocado fondo y a partir de ahí se empezó a subir. Sí, pero no ha llegado todavía ahí a todo el mundo. El matiz está en que nosotros estamos cambiando el ciclo, Claro. y hay otros que se están hundiendo en el lodo del ciclo anterior. Es Y ahí es donde puedes explicar que no solo es el cambio de ciclo. Claro, es que... Tienes que hacer las cosas bien para aprovecharte de los cambios y para sufrir menos los cambios negativos. Es que es cierto, o sea, en realidad, y este debate es muy interesante, porque hay países que han pasado el límite de no retorno. En el caso de Grecia es casi imposible que incluso con un cambio de ciclo devuelva el 180% del PIB que tiene de deuda. O sea, hablaríamos pues de otras cuestiones que, en fin, son largas de explicar y tal. Pero bueno, España no es una situación ni mucho menos. O sea, en España, con un cambio de ciclo, creando riqueza otra vez, sí que se puede dar una vuelta a la situación, clarísimamente. La clave está en que tiene que llegar a la gente. Esa es la cuestión, porque al final la economía no podemos estar navegando por las nubes y hablar de macroeconomía todo el tiempo, y hay que hablar de la economía de las personas, joder. Y es cierto que el paro empieza a bajar, solamente empieza, es una buena noticia, y en mi opinión tiene que haber, digamos, una segunda derivada en todo esto. Los sueldos, que empieza a haber más, lógicamente, porque hay más gente trabajando, en España tienen que subir. Esa es la batalla, en mi opinión, la batalla política que hay que afrontar a nivel de política económica. Más personas trabajando, eso empieza a ocurrir, pero con sueldos mejores. Y eso depende directamente de la productividad de la economía española. Ahí estamos. Esa es la clave. Es que esa es la palabra. Esa es la clave, Sí, productividad. Para que los sueldos suban. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer productos mejores para que que por lo tanto serán más caros cuando se vendan. Ahí estamos. Y que eso permita subir los salarios. Yo creo que la clave es la productividad. Y la productividad va de la mano de la formación. Y al final... Exactamente, de la formación, de la inversión, de las infraestructuras, del sector público, de los impuestos, va de la mano de todo esto. A los trabajadores públicos, ya este mes pasado, ya empezaron a notar un pequeño aumento de salario, es un poco ficticio, pero sí, porque bueno, las retenciones son menores, ¿no? Entonces, bueno, pues quien más y quien menos ha visto en su nómina entre 50 y 80 euros más, 90, con lo cual, bueno, no sé si luego al final eso habrá que pagar una declaración de la renta o no, no lo sé, pero lo que es el día a día, pues ya hay un pequeño avance de ver que la gente pues tiene un poquito más de dinero en el bolsillo. No haber que pagar la tasa de renta porque para el año que viene en Asturias se bajan los tramos. Porque, de hecho, quiero decir, fue parte de la negociación de la Junta de hace un mes y pico. Y es que, decir, o sea, me refiero que era algo que Asturias lo necesitaba. No podíamos ser la comunidad con la fiscalidad más cara. Ahora mismo, un poco se ha avanzado. Y, por cierto, quedan sucesiones que esa es... Eso es mi caballo de batalla. Clave. Yo ahí, como ya eres un cargo orgánico del PP, yo siempre defiendo una cuestión que a nivel impositivo yo creo que es la que más ayuda generaría, porque haría desaparecer agravios, simplificaría el trámite, haría más transparente la gestión tributaria, que es muy importante, y además haría recaudar más de una forma más equilibrada, que es la siguiente: unificar la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo en un tipo único con un mínimo exento alto. Con un mínimo exento alto tú estableces progresividad en la tributación, con el mismo tipo tributario para los rendimientos del capital que los rendimientos del trabajo. Aumentas la recaudación porque evidentemente aumentas lo que vas a recaudar por rendimientos del capital, y de esa forma acabas con los agravios, acabas con el discurso de la izquierda de impuestos para pobres y no para ricos, porque ahora mismo, con la carga impositiva que hay, quien paga impuestos es siempre la clase media. Porque los ricos, como perciben, pero los ricos perciben al final sus ingresos por el capital, no lo perciben por su trabajo. Es decir, hay muy poca gente de los que ingresan 1 millón de euros que sean 1 millón de euros netos de trabajo. Hay stock options, hay participaciones, hay beneficios que tributan como capital y por lo tanto tributan a un tipo muy reducido. Si unificamos todos los tipos, acabamos con el agravio, somos transparentes y somos capaces de una forma didáctica explicarle a la gente que todo el mundo paga en proporción a lo que gana.
Bueno, la unificación de tipos, en mi opinión, genera también otro tipo de agravios, pero es un buen camino el sentido de lo que tú decías. Hay que simplificar la fiscalidad, eso está claro. Y sí que se hereda, y bueno, por cierto, para el año que viene también se simplifican, si no me equivoco, 2 tramos del IRPF con la última reforma tributaria. Pero, bueno, no solamente esto, sino que se eliminan un montón de deducciones o de bonificaciones, depende de cómo se enfoque. ¿Por qué? Porque es que ese cajón. O sea, al final no podemos tener unos impuestos que sí que es una filosofía fiscal muy socialista, que es un gran impuesto muy elevado en general, o todos los tramos muy elevados, y luego un montón de bonificaciones clientelares. Porque eso es pura política socialista. Eso es lo mismo. Exactamente. Y eso hay que acabar con ello. Bueno, nos quedan... Quiero hacer una última pregunta, Pablo. Sí, la pregunta de la puntilla, que no se enfade conmigo. ¿El Partido Popular volvería a pactar con Foro en Gijón? Pues yo no estoy en posición de contestar, pero yo me imagino que el Partido Popular querrá pactar aquellas políticas que beneficien a los gijoneses, que me parece que es de sentido común absoluto. Contestada la pregunta. Muy política la respuesta, pero contestada. Por supuesto que sí. Bueno, pues nos queda nada. No es sarcasmo. No es un tic. Vale, pues nada, que acabamos el programa ya. Hablábamos antes de esta película. ¿Has visto, Rosa es nuestra gestora cultural, ¿has visto 50 sombras de Grey? No, ni pienso. Que hay tal expectación. Bueno, la gente creo que es un peñazo, pero de lesa majestad. Debe serlo. O sea, yo gente que la ha visto me ha dicho, bueno, no pensaba, pero es tremendo. De todos modos, el marketing y la publicidad lo hace todo. Lo hace todo. El marketing y la publicidad lo hace todo. Lo hace todo. De una cosa horrorosa y mala se puede hacer algo grande, algo que se convierta en multimillonario, y cosas buenas, pequeñas, que pues se quedan ahí. Es una pena. Te van a dar el francotirador, pero bueno, no vas a ser símiles políticos. No. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso ya es más cine. Bueno. Vamos, 50 sombras de Grey para nada. No está entre tu prioridad. No, para nada. Podríamos decir que este fin de semana en Oviedo se celebra el Antrosiu. Nos toca los de Oviedo. Claro. Exacto, que el fin de semana Oviedo, todo el mundo a pasárselo bien, a disfrazarse. Ya que hablamos de Oviedo, hagamos la crítica. El que se celebre el Antrosiu en Cuaresma es la demostración que estamos en manos de inanes culturales, de gente que no ha leído un libro en su puñetera vida te voy y a no decir sabe una lo que cosa, hace. no estoy de acuerdo contigo, porque han sido listos en el sentido de el Antrosiu tiene su fecha, el carnaval es el carnaval, sí, pero el carnaval celebrado el sábado de esa semana hace que los bares de Oviedo, que los restaurantes de Oviedo, que los negocios de Oviedo vendan lo que no está escrito. Pregúntales a los comerciantes qué opinan. Bien, entonces vamos a declarar todos los días de fiesta para que sigan vendiendo lo que no está escrito. Podría ser todos los días de fiesta. El argumento es muy malo, porque entonces vamos a celebrar el fin de año en agosto para que venga todo el mundo aquí a celebrar el fin de año. No, hombre, vamos a ver. Ahí en Oviedo hubo el problema que tuvo Oviedo. Llegado el momento del carnaval de Gijón, era muy competitivo, era muy bueno, y Oviedo bueno, Mieres hace igual, Mieres lo celebra el viernes, pero que tuvo una batalla tremenda con... Mieres y Roja desde siempre. No, pero en una ciudad como Oviedo, es decir, el no respetar las tradiciones, y la tradición es la tradición, es lo que quita la esencia de Oviedo, decir que todos somos iguales. Gonzalo, y no es verdad. En cada Asturias, sitio cada Oviedo, uno tiene sus raíces y sus explicaciones. Que viene todo Asturias. Pues entonces alárgame San Mateo 6 meses y que venga tu Dios siempre. No, a mí me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Yo soy un expatriado que vive fuera de la ciudad de Oviedo y que el fin de semana rara vez vengo. Te van a matar, te van a crujir con esto que dices. Si yo no quiero agradar a nadie, pero las cosas tienen su sentido común. Sería lo mismo si lo celebras este sábado pasado, que Gijón, Siero y los demás sitios lo celebran lunes y martes. O sea, que no nos hagamos trampa. La cuestión es que quien lo decide es un indigente cultural. Y no hay más. Lo decidió en su día uno, y el que le secunda no da para más. Yo lo siento. Y siento que esté aquí Pablo. Contra el evidentemente alcalde lo pongo de Oviedo en un mal sitio. y contigo no entro. Porque tú tienes aquí no estoy criticando al alcalde, estoy criticando al exalcalde. Tienes una inquina personal que es algo en tremendo. Absoluto, es política. Yo siempre lo aclaro. Bueno, yo el rechazo que siento según qué gente que se dedica a la política es siempre política. Porque personalmente me dan exactamente igual. Gonzalo, política hacen ellos que saben que sus vecinos están encantados porque venden, porque hay negocio. Las ejecuciones públicas en Roma también tenían espectadores y aumentaban el comercio. Hombre, por supuesto. Ya está. Ay, Dios.
Bueno, antes de que esto Rerum causas cognoscere, que es uno de los lemas de alguna universidad europea. De esas que son mejores que la española. Voy a venir a Oviedo, ceno en Oviedo, dejo mis pelas en Oviedo y seguro que estarán encantados. No me vas a encontrar, pero esa es la economía que no nos vale para nada. ¿Cómo que no? Porque esa no genera valor añadido. Tampoco es eso. Esa No cambia es eso, el dinero de Gonzalo. manos. No es eso, Esa es la economía que no si vale. Un restaurante la del gasto. si un restaurante esa noche hace una caja importante, Un mejor que tiene no que la... hacer caja todos los fines de semana. Y la todos deben los días, hacer, la no deben esa hacer, noche. pero esa noche hace más. Provee las condiciones para que hagan caja siempre. Por supuesto, pero eso es complicado, ¿eh? Y pero Oviedo eso que se les pide a funciona los bien, ¿eh? políticos. Los fines de semana Oviedo funciona muy bien. Sí, por eso. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Hay que despedir este programa. Gonzalo, muchas gracias. Nada, recordar que el 14M hay una manifestación que dice que cada vida cuenta en Madrid y que os pondrán de nuevo la información con los autobuses y los teléfonos para contactar con ellos. Ha sido un placer tener a Rosa y a Pablo como invitados. Muchas gracias. Gracias. Esperamos, hombre, yo estoy sé que en el encantado. jaleo que te has metido ahora es más complicado, pero esperamos verte por aquí de nuevo. Cuando queráis, Nos tendrá que encantado. contar el programa, ¿eh? Cuanto lo tengan Lo de veis, Gijón, lo ¿eh? veis, por ejemplo. Y Muy bien. traernos al secretario, al presidente del partido, presidente. para conocerlo. Muy bien, gracias a los dos. Y como bien decía Gonzalo, vamos a despedirnos, señoras y señores, viendo ese vídeo promocional que además se habla de cómo acceder, cómo llegar con esos autobuses que se van a facilitar para esa manifestación del próximo 14 de marzo en Madrid, que llevará el lema "Cada vida importa". Así es como despedimos hoy, ni más ni menos. Por cierto, saludamos a Diego, que hoy no pudo estar con nosotros. Estará ya, me imagino, la semana que viene. Gracias y hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene.